Hola chicos, buenas tardes o buenos días, no sé cuándo verán este video. Soy Juan Carlos Stauber, titular de Historia de la Cultura. Ya hemos tenido con varios de ustedes algún tipo de contacto a través del aula virtual y junto con el doctor Oscar Pacheco estamos a cargo de orientar y de guiar esta reflexión sobre la historia de la cultura que vamos a vivir durante el año lectivo. En estos días hemos tenido que comenzar de una manera muy particular, muy extraña, dada la circunstancia sanitaria, pero vamos a tratar de subsanar de alguna manera, no haciendo como que no pasó nada, porque evidentemente esto nos está afectando a todos y todos tenemos que aprender de la situación. Entre ellos, por ejemplo, en el caso de la educación virtual, un altísimo porcentaje del éxito del aprendizaje está en manos del estudiante, en gran medida porque implica diseñar lugares, tiempos y metodologías que son muy distintas a las de la presencialidad. Entonces, en ese sentido, no es que depositamos todo en sus manos, pero sí queremos decirles que hace falta una metodología mucho más estricta de trabajo, no necesariamente de más tiempo, pero sí de un tiempo distinto, para que ustedes no pierdan el tiempo y puedan llevar adelante cierto aprendizaje con éxito. Yo ahora les voy a mostrar algunas herramientas metodológicas que les hemos estado solicitando y que quizás para algunos ya sean conocidas, para otros tal vez no. El día miércoles venidero el doctor Pacheco va a estar poniendo a disposición de ustedes una clase en simultáneo a través del aula virtual o de algunos de los dispositivos que vamos a comunicar, pero lo más seguro es que tengamos una clase semanal online y tengamos otra serie de recursos que van a estar a cargo mío. Las clases en simultáneo van a estar a cargo del doctor Pacheco y los acompañamientos a través de textos y guías van a estar a cargo mío. Luego, Igna Bellanti, nuestro ayudante de alumnos, va a estar a cargo de un blog para el cual ustedes, o en el cual ustedes van a poder comunicarse con él y solicitarle las primeras dudas, sobre todo dudas de carácter más práctico, y aquellas cosas que él no pueda responderles las va a derivar a nosotros. Paso ahora a contarles dos dispositivos de trabajo, como son, por un lado, el mapa conceptual y por otro lado una guía, una ficha de lectura bibliográfica. Vamos al mapa conceptual. En este caso van a ver ustedes, es el mismo texto que nosotros les hemos subido. Algunos ya tienen la costumbre de, cuando van leyendo, ir resaltando. Lo que algunos tienen la mala costumbre de hacer resaltar todo. Ustedes verán que yo, en este caso, soy bastante exquisito a la hora de subrayar. No subrayo todo, resalto algunas cosas solamente, porque si no uno después se marea con tanto colorinche que queda en la página y no sabe qué es lo importante. A esto yo le quisiera agregar, ustedes pueden hacer esto también a través de algunos dispositivos que ofrece Internet en la pantalla. Yo a esto les sugeriría que luego de haber resaltado palabras o frases que les resultan a ustedes muy significativas, pasen a un segundo momento que es el subtitulado de los párrafos. Verán aquí ustedes que yo, por ejemplo, en este caso he puesto huidas del cuerpo, ¿sí? O más adelante he puesto salida cultural, salida lingüística, seguramente se los va a ver medio borroso por la calidad de mi cámara, salida tecnológica, o aquí las recaídas, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve el subtitular los párrafos? Para hacer este paso siguiente que voy a proponerles ahora a continuación. Yo he colocado en
mi carpeta ese listado de párrafos, de conceptos que antes había usado para subtitular los párrafos. Yo sé que este párrafo podría llamarse así. Entonces, cuando lo traslado a mi carpeta, esto me da la posibilidad de darme cuenta cuáles de estas ideas, en algunos casos solo conceptos, por ejemplo muerte o aburrimiento, pero en algunos casos ideas más complejas, como huidas del cuerpo. Y poder darle un orden. Por ejemplo, en este caso, para mí, de este párrafo, de todo este párrafo que yo acabo de leer, desde los 3 medios, de los 3 fracasos, hasta el final es solo el comienzo, para mí el concepto clave o la idea clave es huidas del cuerpo. Por eso le voy a poner un número 1. En cambio, la salida cultural, lingüística y la salida tecnológica están en la misma categoría, categoría 2. El poder ponerles un número al costado me va a ayudar luego a jerarquizar para diseñar mi propio mapa conceptual. Pongo en el centro el concepto que para mí es número 1 y luego los conceptos que son para mí secundarios, con una flecha respectiva, es decir, las huidas del cuerpo se dan en 3 direcciones. Las 3 tienen la misma categoría, porque no necesariamente una es más importante que la otra. Y luego yo podré ir agregando los otros conceptos, ¿sí?, a continuación de cada una de estas ideas. De esta forma yo voy a ir armando un mapa conceptual. A veces el mapa conceptual puede tener la forma precisamente como aquí, de un mapa donde yo tengo una ciudad capital que está unida a otros pueblos un poco más chicos y de allí se derivan a otras rutas, pero esas rutas también pueden tener interconexiones entre ellos, ¿sí? Esta es la forma de un mapa, pero también puedo hacerlo de manera jerarquizada, es decir, de arriba hacia abajo, y en ese sentido ya no sería un mapa, sino sería un esquema conceptual. Da lo mismo que ustedes hagan un mapa o un esquema conceptual, porque lo importante es que luego, al ver ustedes el esquema o mapa, puedan hacer memoria y puedan recordar lo que acaban de leer o lo que leyeron hace un tiempo, sin tener necesidad de pasar de nuevo por todo el texto. Es decir, un mapa o un esquema les ayuda a sistematizar y hacer memoria sin necesariamente tener que releer permanentemente el texto. Esto es una de las herramientas que les vamos a estar solicitando para que ustedes simplemente hagan memoria y revean mucho del contenido aprendido sin tener que estar volviendo a la carpeta permanentemente, sino volver a 2 o 3 herramientas que le ayudan a hacer memoria y que le ayudan a ir sistematizando y ordenando en sus cabezas lo que han ido aprendiendo. Otra de las formas que les vamos a solicitar muy pronto en los próximos textos es la que les voy a mostrar en mi pantalla. Fíjense, esto es lo que se llama una ficha técnica bibliográfica. Un esquema muy sencillo, muy simple, es el que les estoy mostrando a continuación y nosotros vamos a poner a disposición en el aula virtual una plantilla para que ustedes la puedan bajar y la puedan rellenar. ¿Qué es esto? Tras haber leído o mientras van leyendo el texto, ustedes van llenando cada uno de estos campos. En este caso se trata de un artículo que ya no lo usamos más en Historia de la Cultura, antes lo usábamos, que se llamaba Historicidad, era del alemán Gerhard Hefner y estaba basado en el libro, estaba tomado del libro Antropología Filosófica. Ustedes colocan allí el autor, ¿sí?, el título del libro, el título del artículo, el año, la editorial, el lugar y la cantidad de páginas que han tomado de ese libro. Toda esta información ustedes la sacan habitualmente de lo que se llama la información
técnica que está habitualmente al comienzo del libro. Si se fijan, allí aparece, por ejemplo, Santiago Albarrico. Bueno, está todo muy nublado, discúlpenme, la calidad 2017, la editorial, el lugar, etc. Todo eso les sirve a ustedes para llenar esta información. Luego, también aparece aquí el modo de citación. Habitualmente la editorial ya se los indica para que ustedes sepan cómo citar ese texto en lo sucesivo. Y finalmente vamos al resumen del texto. Es decir, ustedes, después de haber hecho el trabajo que yo les mostré recién en la lectura del texto, van a pasar a hacer su propio resumen. Llevan lo que es, por ejemplo, el listado de ideas o el mapa conceptual a un pequeño resumen, donde ustedes van a poner no lo que a ustedes les parece, es decir, la opinión de ustedes, sino literalmente lo que el texto dice. Luego del resumen del texto, fíjense que este resumen sigue punto por punto el orden que le dio el autor y lleva a prácticamente 2 carillas. Este es un PDF que nos mandó hace 2 años un alumno, un texto demasiado largo para mi gusto. Este texto podría ser mucho más corto, la crítica que le hicimos. Luego el estudiante ha elegido una cita importante para él, literal, por eso está entre comillas, de lo que es el resumen que él hizo del texto. Como el resumen lleva el esquema dado por el autor y lo que dice el autor, él lo ejemplifica con un pequeño párrafo, en este caso cita la página, para que veamos como un refuerzo lo que él acaba de señalar como resumen del texto. Y luego se pueden poner, esto es totalmente opcional, algunas notas, y esto sí es muy subjetivo, o comentarios donde, por ejemplo, este alumno dice para qué lo ayuda a él haber leído este texto o con qué otras cosas él los vincula. Bueno, aquí abajo tenemos algo parecido, pero ya sobre un texto que a ustedes les ha tocado, que es el de El sentido del pasado de Eric Hobsbawm. Fíjense ustedes, aquí el alumno, además de completar los datos bibliográficos, que lo pueden buscar también en internet, eso es muy bueno que ustedes se acostumbren a hacer, cuando un docente les da un texto, que ustedes puedan buscarlo en la web, sobre todo en buscadores un poco más serios que Google. Puede ser, por ejemplo, el Google académico. Luego el resumen del texto, ¿sí? Fíjense que lleva la misma estructura que yo les ofrecí en ese resumen que está colgado en el aula virtual, y luego el alumno va a poner aquí una cita importante y algunas notas, ¿no? En primer lugar, me interesa destacar, dice este alumno o alumna, la diferencia entre las sociedades tradicionales y contemporáneas, etc. Bueno, una plantilla como esta van a tener ustedes disponible en el aula virtual, porque les vamos a pedir muy pronto que hagan ficha bibliográfica de alguno de los textos. Esperamos haber sido claros en lo que es la explicación de un esquema o mapa conceptual y una ficha bibliográfica. En el caso que no, apelen a Igna, nuestro ayudante de alumnos, a quien agradecemos haberse sumado a la cátedra, porque Igna seguramente les va a dar una manito al respecto, ya pasó por esta experiencia, y si no, nos mandan un mensaje para que podamos responderle puntualmente, sobre todo los alumnos de intercambio, aquellos alumnas de intercambio que por ahí no manejan de manera fluente el español, para que pormenorizadamente se los podamos explicar. También pueden hacerlo en inglés, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, esperamos haber sido de su ayuda.